Diálogo vivo con San Pablo número 2. No me avergüenzo del Evangelio. Como decíamos al comienzo de este ciclo, no realizaremos un comentario exegético de los textos, ni tampoco una presentación académica de conceptos de teología paulina. Simplemente una lectura orante, entrañable, de textos a veces breves, algunas sentencias, sin embargo contundentes, medulosas, nutritivas, textos más largos. Encadenaremos varios textos. A veces habrá que poner un cierto esfuerzo intelectual para intentar comprender la lógica de argumentación, la mentalidad del apóstol, pero siempre contemplando en oración, dejando que resuenen y que su eco llegue a nuestro día de hoy para poder aplicarlos al presente. Hoy les propongo un texto muy breve, pero muy intenso. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para todo el que cree. San Pablo, estimadísimo e inquebrantable evangelizador, te confieso a ti y a los lectores que escribo estas líneas como quien se deshace en un vertiginoso caudal de lágrimas. ¿Cómo hemos llegado en nuestro tiempo a sentir vergüenza y a esconder nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo? De aquí parte mi resonancia personal. Frente al impresionante testimonio de San Pablo, me parece que nuestro tiempo quizás se ha avergonzado del Evangelio y ha dejado de creer que es poder de Dios para la salvación. Vienen a mi memoria tantísimos ejemplos y debiera comenzar a confesar y pedir perdón por mis propias omisiones si las he tenido. Primero me reviso a mí mismo y te invito a revisarte a ti mismo. En conciencia no me reprocho haber negado públicamente la fe o haber escondido la verdad revelada por Dios. Creo nunca haberlo hecho y ruego a Dios no caer en esa tentación. Obviamente mis propios pecados han sido un antitestimonio y una incoherencia que daña a la Iglesia y a los destinatarios del anuncio gozoso de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si no me reprocho haber negado públicamente el Evangelio, sí me hago cargo de que como todos soy un pecador y todos lo sabemos. El Evangelio es el mismo con el mismo poder de salvación. Pero si uno vive en santidad y lo anuncia, favorece que el Evangelio sea recibido y comunicado. Ahora, si uno tiene incoherencias, pone obstáculos, el testimonio queda desautorizado, desacreditado. Pero el Señor me ha ayudado a permanecer penitente, pidiendo perdón, buscando permanentemente la conversión. Esto es clave. Humildes penitentes que conocen su fragilidad, tensos en la conversión, atentos, vigilantes a ser fieles, interesados en una conversión permanente, en una fidelidad constante. Y haciendo todo lo posible, una vida penitente.
Sin embargo, reconozco a veces haber desfallecido y cansado de tantos obstáculos o resistencias, tal vez del paso aletargado y desmotivado de otros. Claro, uno se cansa. Obstáculos no faltan, resistencias tampoco. Y a veces los que reciben el Evangelio, bueno, responden tan lentamente, tan cansinamente, que uno a veces se desespera un poco. Reconozco entonces haber claudicado a veces en el empeño. Quizás me he retirado demasiado pronto, creyendo que no era posible esperar que el Evangelio diese frutos en algunas situaciones, comunidades o personas. Si bien Jesús, frente al rechazo, le decía a los discípulos: sacudan las sandalias, el polvo de sus pies y sigan caminando, a veces uno puede como retirarse demasiado pronto y hubiera debido insistir más. Pero también confieso que no he cesado de empujar. No he dejado de empujar, aunque a veces me ha parecido que voy empujando vanamente o con enojo. Sino, y al fin y al cabo, en medio de una tremenda tristeza por el rechazo al Evangelio de Dios, que también es expresión de la tarea del evangelizador, la tristeza que siente cuando el Evangelio es rechazado. No debe quedarse en esa tristeza, no le debe causar desaliento o enojo, pero debe entristecerse, claro, porque la salvación de Dios en Jesucristo no sea recibida. Porque cuando uno en gracia ha sido encendido, arde y quema. Y cuánto quisiera que se queme en el amor divino del mundo entero. Lo propio del evangelizador es mantener ardiendo el fuego del Evangelio y transmitirlo a los demás, comunicando. Que el mundo entero arda en el amor divino. Lamentablemente en nuestros días hay tanta leña mojada y no dejan de verterle agua para que la llama no prenda. Y quienes deben cuidar los troncos para que combustionen parecen ocupados o distraídos en otros intereses o simplemente negligentes. Porque así a veces me figura la cultura de hoy, este nuevo tiempo, este nuevo paganismo, esta masiva descristianización, secularización, apostasía. Muchos interesados en mojar la leña de los corazones de las inteligencias para que el fuego del Evangelio no pueda encendernos. Y la Iglesia quizás, mirando por otro lado, desinteresada, desenfocada con otros intereses, a veces negligente. Vienen a mí algunos ejemplos que espero presentar sin faltar a la caridad ni ofender a nadie. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de los que creen. ¿Cuándo hemos renunciado a la educación cristiana? Yo he nacido y crecido en una familia no cristiana. Aunque la providencia de Dios y alguna siembra que permanecía vigente en la cultura de antaño, permitió que mis padres favorecieran mi acceso a los sacramentos. Cuando narro mi historia, suelen preguntarme cómo ha podido surgir una vocación sacerdotal
en medio de un ámbito familiar tan poco favorable. Me alegra poder decir que así de grande y maravilloso es Dios, que puede sacar hijos suyos de las piedras del desierto. Que no me ha faltado el buen testimonio de la Madre Iglesia en tantos hermanos al comienzo de mi camino, sobre todo en mi niñez. Y que a través de mi perseverancia y crecimiento en la fe, también mi familia ha sido bendecida, principalmente mis padres, muy contentos cuando abrazaron la fe plenamente. Yo también feliz de que hayan vivido finalmente en santidad, dándome a mí mismo un tremendo ejemplo de vida cristiana. Pero justamente por esto me veo impulsado a responder con otra pregunta. ¿Cómo es posible que en tantas familias que se dicen cristianas no se haya logrado dar a luz hijos y nietos, fervorosos discípulos del Señor Jesús? Que no hayan logrado dar a luz las familias cristianas hijos y nietos, discípulos de la Iglesia. Como conozco tantos padres dolidos, amigos míos incluso, debo responder tal cual los consuelo a ellos. Has realizado tu siembra. Porque muchas veces la siembra ha sido realizada fielmente, con perseverancia, con inteligencia, con oportunidad. Has realizado tu siembra. Acepta ahora la libertad y el camino misterioso de tus hijos. Confía en la fuerza de la gracia y en la fidelidad de Dios que los seguirá buscando. Claro, porque no solo siembran las familias cristianas, siembra el mundo, los medios de comunicación, el mundo digital, tanto siembran, ¿no? Y nuestros hijos son libres. Van adhiriendo a uno y no adhiriendo a otro. Misterioso. Y sin embargo, confía en la gracia de Dios. Confía en la fidelidad de Dios que los seguirá buscando. Esa es tu esperanza, has sembrado. Hoy quizás nos ves los frutos. Confía en el poder del Evangelio y en la fidelidad de Dios. Aunque otras veces me temo que somos responsables por ser displicentes, por no colocar límites, por justificar el pecado, porque nuestro afecto se desvincula de la verdad, y no somos capaces de decirles a los nuestros que los seguimos amando, pero por amor debemos corregirlos, pues el camino que toman no es el de Dios. A veces la familia ha sembrado bien, pero otras veces ha sido displicente, y el afecto, que no es el amor, se ha desordenado. Y porque son mis hijos, porque son mis nietos y porque todo el mundo lo vive, hemos convalidado el pecado, no hemos podido poner un límite. No hemos podido decir, mirá, yo te sigo amando. Como el Padre misericordioso de la parábola ve que el hijo se va lejos y se está arruinando. Seguiré esperando, pero te seguiré también advirtiendo y anunciando que el camino que tomas no es bueno, que no es de Dios. Así también me viene al recuerdo el colegio católico al que le debo mi formación. No fui enviado allí por ser católico el colegio, sino porque era considerado mejor que el estatal
y más barato que otros privados. Aquella institución educativa de los 70 y 80 del siglo pasado del siglo XX, en pleno posconcilio, era inmensamente más católica que en la actualidad. Por lo pronto no faltaba a diario el nombre de Jesucristo, que te llegaba desde algún punto resonando en todo el ámbito escolar. Las aulas y los pasillos estaban siempre señalizados con el crucifijo y las imágenes del Señor, de la Virgen y los santos. Las autoridades se preocupaban porque hiciéramos la catequesis sacramental en la parroquia y tomábamos la primera comunión con el uniforme del colegio. En los festivales, junto a otras temáticas, nunca faltaba alguna representación de un pasaje del Evangelio y las canciones religiosas. Pero cuando ejercí como docente en la década del 90, ya el nombre de Jesús quedaba implícito, pero no pronunciado, detrás de una educación en los valores. Se hablaba de los valores, pero no se pronunciaba el nombre de Jesús. Y se percibía una fuerte descristianización con la pérdida de costumbres y simbolismos. La secularización del colegio cristiano avanzaba irrefrenable. Ya en el siglo XXI, el colegio católico se ha transformado netamente en zona de misión. Las aulas despojadas de cruces. La mayoría del plantel docente no es cristiano en la práctica. E incluso dentro del ámbito de la institución, enseña en contra de la fe de la Iglesia. Las familias menos que antes acuden al colegio confesional por ser confesional. Y los obispos y el clero lo perciben como un generador de recursos económicos y no como un aporte a la cultura cristiana o a la inculturación misionera y apostólica del Evangelio en la sociedad humana. No pocos se preguntan, como yo me pregunto, ¿para qué la Iglesia tiene colegios en esta situación? Habrá que repensar las familias cristianas y los colegios católicos para que vivan esta fe. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de los que creen. También me pregunto, ¿cuándo hemos renunciado a ser apóstoles? Lo que digo es doloroso y quiero ser más que prudente, más que prudente. Tiempo atrás, en algún lugar del planeta, como se dice. He comenzado a observar que los obispos de cierta región eclesiástica tenían la costumbre de introducir la cruz pectoral en el bolsillo de la camisa, quedando pues oculta. He podido preguntar en confianza. He preguntado a algún obispo, a uno o más que uno. He podido preguntar en confianza y humildad por el sentido del gesto. La respuesta me ha parecido honesta y bien intencionada, pues aducían que el pectoral episcopal podía ser para algunos una muestra de opulencia o de iglesia triunfalista que causara rechazo o limitase una vinculación más llana. Sin embargo, me he animado a decir que los pectorales no los veo como una muestra de riqueza hoy en día. No parecen una joya.
no se usan incrustados con piedras preciosas, y más que ser plateados o dorados, no sugieren opulencia. En todo caso, propuse, temerariamente quizás, que pueden hacerlos de madera o de hojalata si les preocupa que se vean pobres los pectorales. Y algunos así lo hacen. Y por ahí, más que en los pectorales, debieran pensar en los automóviles o en los viajes al exterior. En fin, no me parece prudente poner la cruz pectoral dentro del bolsillo frente a nadie siendo obispo, pues no me parece que ningún laico deba hacerlo tampoco. Nos colgamos la cadenita con el crucifijo y lo llevamos visible cuando vamos al templo, a la Eucaristía, a la parroquia, a los grupos, pero la escondemos en la carnicería, en la verdulería o en el club. Tampoco, ¿verdad? Y pasados los años, veo que vamos derivando en frases como no buscamos convertirlos o evangelizar no es proselitismo. Y otras expresiones que ofrecemos ambiguamente. Pues por un lado, quieren ofrecer respeto a todos los hombres y al derecho a su libertad religiosa. ¿Cómo se la concibe? Mas por otro lado, incluyen una cierta confesión pública de nuestra renuncia a proclamar el único evangelio de la salvación a todos, el único evangelio de la salvación a todos, para que todos, si es posible, se hagan cristianos. Tendremos que pensar esto de los respetos, de la libertad religiosa, repensarlos para que no impida ese concepto anunciar el Evangelio de Jesús. Porque realmente si creemos que es el único Salvador, tenemos que anunciarlo a todos. Y tenemos que desear que todos se conviertan, si es posible, crean en el Evangelio, fuerza de Dios para la salvación de los que creen. ¿Es respeto o es una fe vergonzante? No veo que otros credos tengan este escrúpulo o sean presa de este pudor. Como sea el enfriamiento del fervor misionero y del celo apostólico entre los católicos, surge evidente e incontrastable en muchas regiones del planeta, con honrosas y esperanzadoras excepciones. La pérdida de fervor misionero y del celo apostólico surge evidente en la Iglesia de hoy, en muchos lugares, con increíbles excepciones. Excepciones generalmente vinculadas a contextos de persecución o de iglesias jóvenes. Iglesias jóvenes en el tiempo, iglesias perseguidas, son fervorosas en anunciar el Evangelio, tienen celo apostólico en medio de una multitud de mártires, con sangre derramada. Porque las comunidades con mayor historia, lamentablemente tengo que decirlo así, pensemos en Europa, en gran parte de Europa, las comunidades con mayor historia las vemos inclinadas a la tentación de una mundanización que las disuelve. La negación de su identidad cristiana, de sus raíces, una mundanización que las disuelve. San Pablo nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de los que creen. Última pregunta. ¿Cuándo hemos dejado de creer en la revelación? El Evangelio que es fuerza de Dios. ¿Cuándo hemos dejado de creer en la revelación? Aquí ya me da pena seguir avanzando. Bajo incontables artilugios y sofismas,
por académicos y exegéticos que simulen ser, asistimos a un intento de reescribir la palabra de Dios a nuestro modo y según el espíritu de nuestra época, hoy en día. A la palabra de Dios, a la revelación, la torcemos, la forzamos, la mutilamos o la censuramos. Sin duda este es el gran pecado eclesial de nuestros días. Este es sin duda el gran pecado eclesial de nuestros días. Esta manipulación de la Sagrada Escritura, este olvido de la tradición apostólica, esta creciente infidelidad al depositum fidei. Claro, nunca tal empresa abiertamente explicitada, sino camuflada, sutil, engañosa. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Dios, que es fuerza de salvación para los que creen. Quisiera, San Pablo, que caminases hoy entre nosotros. Seguramente nos encararías con franqueza paternal y apostólica, interrogándonos a todos. ¿Te avergüenzas del Evangelio de Jesucristo? ¿Has cambiado el Evangelio que te hemos anunciado los apóstoles por falsos evangelios de vana locuacidad humana? ¿Sigues creyendo que el Evangelio de Dios es fuerza de salvación para quienes crean? Por mi parte, San Pablo, tú nos dirías: yo no me avergüenzo del único Evangelio de Cristo del Señor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.